Pero también la potencia de un número complejo es más fácil cuando el mismo está expresado en forma exponencial. Volvamos al complejo genérico, ¿cierto? Si tengo que elevar a la n ese número complejo, o sea, elevado a una potencia, a un cierto exponente, esto va a ser equivalente a lo que vemos ahí, que sería ρ por e a la i phi elevado a la n, ¿no? Entonces, matemáticamente, al elevar a la enésima potencia un número complejo, distribuyendo la potencia con respecto a la multiplicación, recordemos que la potencia es distributiva con respecto a la multiplicación, quedaría ρ a la n por e a la i phi, que a su vez se eleva a la n. Por lo tanto, va a quedar que la potencia enésima de un complejo va a tener un módulo que es igual a la potencia enésima del módulo, pero va a tener un argumento que es igual a, como acá hay potencia de potencia en la parte del ángulo, quedaría, se multiplican los exponentes y quedaría e elevado a la i por n veces phi. Entonces, ahí tenemos lo que es un complejo z que se ha elevado a la forma, que se ha elevado a la enésima potencia en forma exponencial. Nos damos cuenta que el módulo de la potencia es igual a la potencia enésima del módulo del complejo, de manera tal que aquí tenemos entonces el ρ de la potencia, ¿cierto? Ahora, en cuanto al ángulo o argumento de la potencia, que sería obviamente esto, este sería el phi sub potencia, nos damos cuenta que es igual a n veces el módulo del ángulo. Entonces, cuando hay que elevar una potencia enésima, un número complejo, se eleva a esa misma potencia su módulo, pero su ángulo se multiplica por n veces. Es como que no es exactamente la misma operación que afecta al módulo y al ángulo. Simplemente, entonces ahí tenemos la diferencia, que es que el phi de la potencia es n veces el phi del número complejo. Veamos un ejemplo. Supongamos que z es igual a 2 por e a la i 30 grados, ¿no? Y ese complejo lo tenemos que elevar al cubo, ¿cierto? Si lo tenemos que elevar al cubo, lo que tenemos que hacer, como estamos viendo, es elevar al cubo el módulo y en cuanto al ángulo, multiplicarlo por 3. O sea, 3 por 30 grados. De esa manera, ese complejo z elevado al cubo va a quedar con un módulo de 8 y con un argumento de 3 por 30, 90 grados. Es muy sencillo. Simplemente se eleva a la misma potencia el módulo, pero el argumento se lo multiplica por el exponente n, que en este ejemplo hice 3. De esa manera podemos ver que es muy sencillo todo lo que es las operaciones multiplicación, división y potenciación cuando el número complejo está expresado en forma exponencial. Y por caso contrario, hacer sumas o restas de números complejos en forma exponencial es más difícil. ¿Por qué? Porque si tenemos dos complejos, z1 más z2, una suma o una resta, y lo tenemos en forma exponencial, no hay propiedades que me permitan hacerla fácilmente. Entonces, básicamente, cuando yo tengo que hacer una suma algebraica o suma o resta de números complejos, me convendría que los mismos estuvieran en forma binómica. Por ejemplo, A1 más B1 por I, digamos, o más IB1, el primer número complejo más el segundo número complejo, que también sería en forma binómica, A2 más I por B2. Bueno, entonces para sumar o restar, obviamente que lo más conveniente es la forma binómica, porque ahí, como ya hemos visto anteriormente, cuando vimos las operaciones con los números complejos, en forma binómica hay que limitarse a sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Entonces, bueno, cada forma de expresión de complejo conviene más o menos dependiendo de la operación que se va a realizar. Si tengo que sumar entonces los números complejos, es bastante preferible que estén
en la forma binómica. Entonces ahí va a quedar directamente que el complejo de la suma va a tener una forma a de la suma, ¿cierto? Más i por b de la suma. Y bueno, en ese caso es bastante obvio que la parte real de la suma es la suma de las partes reales y la parte imaginaria de la suma es la suma de las partes imaginarias. Entonces, cuando se trate de sumar o restar, lo más conveniente, o incluso multiplicar a un número complejo por un número real, digamos, lo más conveniente es la forma binómica. Pero cuando se trate de multiplicar dos complejos entre sí, dividir dos complejos entre sí, o elevar un complejo a una cierta potencia, o incluso sacar la raíz de un complejo, que eso no lo vamos a ver ahora, pero lo van a ver los alumnos cuando vayan a la facultad, lo más conveniente es la forma exponencial.